Buenas, ¿qué tal? Les saluda el alumno Rubén Pacheco, doctor Joel. Un gusto tenerlo el día de hoy para que nos pueda despejar algunas dudas acerca de cómo afrontar, ¿no? Como docentes, los problemas cognitivos que pueden tener algunos alumnos. El saludo cordial de parte de mi persona y de todos los alumnos, estudiantes del Instituto Pedagógico Juan Pablo II de la ciudad de Huaral. Le doy la bienvenida. Muy buenas noches. Amigo Rubén, qué gusto saludarte. Señores, señoritas, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes y bueno, desde mi punto profesional, colaborar con mi granito de arena para el desarrollo y desenvolvimiento de su proceso educativo, ¿no? Apto aquí a las preguntas que puedan tener, a las dudas en lo que sea posible, poderles aclarar o de repente compartir lo mucho o poco que uno pueda haber alcanzado académicamente, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Joel. Como primera pregunta, ya para dar inicio a lo que es la entrevista, le quisiera plantear la siguiente, ¿no? ¿Cómo se debería tratar el trastorno de disgrafía, ¿no? Desde un punto de vista psicológico. A ver. Partamos por un pequeño detalle o una aclaración, ¿no? La disgrafía, así como la disartria, la dislalia, la discalculia y todos esos trastornos, más que nada se vienen a dar son complicaciones que puede tener el individuo, en este caso hablamos de niños, en sus primeras etapas de proceso de aprendizaje, estamos hablando previo a la educación básica, que podríamos tomarlo como primer grado, segundo grado de primaria, ¿no? Eh, viene a ser lo que es el trastorno eh, de no poder de escribir mal, desordenado, lo que podría comúnmente llamarse como letras feas, inclusive trata de no poder, o que el niño se ve imposibilitado de poder concatenar, unir frases, unir palabras y escribirlas a veces intercambiando sílabas, etcétera, ¿no? Tiene un tratamiento dependiendo. Si hablamos en dos aspectos, en la parte motora y en la parte psicológica, que es lo que te interesa principalmente, dada tu pregunta, se tiene que trabajar básicamente en que no afecte emotivamente al niño. En este caso, manejando la autoestima, ya que un niño con baja tolerancia a la frustración, con poca tolerancia al fracaso, de repente al intentar escribir o tratar de hacer sus primeros trazos, puede generarse frustraciones y tenemos que inculcarle lo que es resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es que el individuo, en este caso los niños, traten de entender qué es lo que les está pasando y en base a eso ser conscientes y tratar de aceptar la ayuda, sobrellevarlo y cómo salir adelante, ¿no? ¿Por qué les decía autoestima? Porque muchas veces porque una persona, y en este caso en un entorno social infantil, es decir, en la pequeña sociedad que tienen los niños, suelen ser muy crueles, con burlas, de repente con ese tipo de cosas que de niños, por ejemplo, nos incomodaba, que se burlaran de nosotros, que no nos hicieran caso, que nos excluyeran, inclusive de grupos de los cuales otros sí saben, otros no saben, ¿no? En ese temita. Ahí es más que nada reforzar la autoestima. También como individuos somos muy apegados al entorno social. Somos la reacción de un entorno social. Eh, Psicológicamente tenemos que tratar en el niño controlando el entorno social. Es decir, si tenemos un niño con esa problemática, tratar de que sus demás compañeritos de repente no puedan hacer el famoso bullying, no haya una discriminación, burlas, etcétera, ¿no? Luego, mire, ¿y cómo vamos a ir?
tratando de lo macro a lo micro, se van a ir dando cuenta porque el siguiente paso sería tratar el entorno familiar. De repente papá o mamá no tienen mucha paciencia y ya son conscientes de lo que su hijo tiene, de lo que su hijo padece, pues tratar de repente identificar maltratos, tanto físicos o psicológicos, porque muchos niños lamentablemente sufren violencia física por el hecho de no poder escribir, de no poder desarrollar bien sus deberes preescolares en este caso, ¿no? No todos los padres tienen la misma paciencia. Y luego en el individuo, como ya les mencionaba, ¿no? Trabajar lo que es autoestima, resiliencia, tolerancia al fracaso, a la frustración, que de repente ellos quieren hacer, dibujar sus tracitos, de repente en pregrado todavía están haciendo los círculos, las rayitas, los palitos, ¿no? Y no les sale y muchas veces los niños se desesperan. Y ir directo a ese punto, ¿no? Donde ellos puedan aprender a controlar sus emociones en base a ese proceso de aprendizaje que puedan tener. Muy bien. Y la siguiente pregunta que la verdad me interesa en sí, su respuesta, es ¿qué orientaciones le brindaría a los maestros para que este trastorno no pase desapercibido, ¿no? No pase por alto, como le decimos, ¿no? En lo cotidiano, ¿no? Interesante y me agrada mucho que sea de tu interés esta pregunta, puesto que hace denotar el interés que tienen ustedes de qué es lo que tengo que hacer como docente para que esto no pase desapercibido. Cuando decimos desapercibido quiere decir que si hay un caso por ahí que tenemos uno, dos o tres, o los casos que podamos tener en aula, es que se puede identificar. Como docentes, tenemos la capacidad de repente, tenemos la ventaja de tener a los individuos presentes con observación de conducta. Bueno, ahora por el confinamiento es un poquito difícil, ¿no? Pero de todas maneras, mediante cámaras podríamos observar algunas cosas, pero ya teniéndolos en sitio, es decir, en aula, con básicas observaciones de conducta, un poquito volviendo a la definición, la disgrafía se va a dar principalmente porque no manejamos de repente la destreza motora fina, puesto que hagamos la comparación. Si contratamos una persona para que pinte nuestra casa, él va a hacer un movimiento, a ver, no sé si se percibe, desde el hombro hacia la mano, entonces hace un movimiento de la brocha o del rodillo que pueda manejar. Eso es destreza motora gruesa. Con ese tipo de movimientos no podemos escribir. Luego, gradualmente, cada articulación, desde el hombro, el codo, para el brazo, la muñeca y las articulaciones hasta los dedos, vamos a ir trabajando esa parte, ¿no? Observando, por ejemplo, si tenemos a nuestros pequeños en el aula de clase donde tienen de repente su equipo de aseo, sus mismas indumentarias, si un niño no se puede abrochar bien la camisa, tiene dificultades para amarrarse los zapatos, o cuando hay algo muy, muy característico en los niños, cuando se lavan, tienen la dificultad de utilizar el jaboncito, se les cae, no pueden hacerlo, por lo que un jabón requiere cierta destreza para manejarlo por el mismo hecho que se resbala por estar mojado, ¿no? Es más que nada observar esas conductas y luego de que de repente tengamos sospechas, porque recordarán que quien les habla no es especialista en psicopedagogía, no es especialista en que pueda tratar estos temas, pero tengo conocimientos básicos. De la misma forma, un docente también solamente, así como yo, solamente podemos encontrar síntomas. Y de repente, si por ahí encontramos uno, dos, tres, cuatro síntomas y con mayor frecuencia, ahí es donde tenemos que acudir a un especialista, un psicopedagogo que venga y evalúe a nuestros niños. Yo siempre en las instituciones donde he estado les he inculcado a la sala de padres que inviertan en un especialista y que venga y le haga una evaluación a todos sus niños, así de repente poder identificarlos precisamente ya con razón y con fundamentos para poder trabajar con ellos, ¿no? Y como dice Rubén, no pase desapercibido que un niño de repente que pueda tener esta problemática no se quede con esa frustración, no se quede con este problema y nosotros sin saberlo, ¿no? Es lo que podría, como docente, Rubén. Muchas gracias. Le doy el paso entonces a otro compañero para que continúen con las preguntas.
Buenas noches, doctor. Le voy a hacer unas preguntas respecto a la discalculia. ¿Un niño con discalculia puede llegar a aprender o a estudiar estudios superiores igual que otros que no sufran este problema? A ver, discalculia, claro, ya. Mira, un poquito ahí de repente no entra la palabrita sufra, no puede haber sufrimiento en este caso. Hay un padecimiento, podría decirse, ¿no? Pero no necesariamente un sufrimiento. Cuando ya un estudiante, que hablamos ya si accede a un estudio superior, ya este niño ya debió haber sido tratado, ya debió haber sido identificado. Es lo ideal, ¿no? Lo que debería darse, lo que normalmente no se da. He conocido pacientes con 20, 25 años que siguen usando la calculadora y dicen, no es porque no quiera, no es porque quiera, es porque no puedo simplemente, ¿no? Y la respuesta es sí, o sea, sí pueden acceder a estudios superiores, netamente basándonos en la definición de discalculia. Discalculia, pues, es el déficit de poder entender los cálculos numéricos, de repente por posicionamiento, por confusión de signos, porque de repente poco memorizaje, pero exclusivamente en el aspecto numérico. Como ustedes sabrán, no todas las carreras tienen un enfoque numérico. Las carreras de letras, de repente los sociales, de repente un poquito el que tenga que ver con el arte, hay poca dotación numérica. No he conocido carrera en ninguna parte del mundo, sé de alguna carrera donde no se lleven números. Necesariamente hay una dotación de cursos básicos numéricos, como de repente el curso de docencia que están llevando ustedes, pues hay lo que es matemática básica, por ahí de repente un curso de estadística, pero ya empieza ya con los cursos de línea de carrera, ya no hay mucha dotación numérica. Pues hoy en día hay muchas herramientas, ¿no? Yo pienso que un niño bien tratado, un niño bien encaminado psicológica y con un especialista, sí puede acceder a estudios superiores, como les digo, para un niño con discalculia. O sea, puede hacer cálculos básicos, pero ya cuando le empiezas a complicar las cosas en la parte lógica, de repente un poquito ahí donde va a padecer. De acceder, sí, pero de repente son un aspecto limitante el acceder de repente a una carrera de ingeniería o docencias en números o los estadísticos. Por ahí de repente un poquito va a ser el limitante, ¿no? Y doctor, con la otra pregunta, ¿qué debería de hacer un docente para poder ayudar a un niño que, ¿no? que tenga este problema, que tenga discalculia? Ah, ya. Vuelvo a lo de los especialistas. Nadie mejor que un médico para decirte que tienes gripe. Nadie mejor que un mecánico para decirte que tu vehículo necesita hacer un cambio de motor, no lo sé, ¿no? No hay, no hay nadie mejor en su rama que un especialista. Una vez que has identificado, te puede dar orientaciones, pero si es que no pudiéramos en este caso es tratar de intervenir bajo los recursos que podamos tener. Algo que funciona bastante es la evaluación por etapas. Por ejemplo, si le soltamos ejercicios a nuestros niños, ejercicios matemáticos, hacemos una evaluación básica y en base a, supongamos, tenemos 30 alumnos y de esos 30 son 20 que me aprobaron el examen, esos 10 están en un proceso de repente de aprendizaje o no, y pasamos a una segunda etapa, que sería reforzamiento de 2 a 3 veces por semana, no más de una hora, 40, 45 minutos, no más de una hora, porque si es que queremos identificar a un estudiante con esta problemática, pues nos basta suficiente ese tiempo para poderlos identificar. Una vez haber desarrollado esta segunda etapa y todavía tenemos niños ya, obviamente en menor cantidad, que siguen teniendo estos problemas, ya tendríamos que pasar a una tercera etapa donde sí necesariamente tendríamos que ver ya el aspecto neuronal, el aspecto de repente
si haya tenido lesiones cerebrales y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, muchas gracias, doctor, por su respuesta. Le voy a dar el pase a otro compañero. Buenas noches, amigo Joel Gutiérrez. De antemano, las gracias por las respuestas que me pueda dar a mis preguntas. Mi primera pregunta es, ¿en qué forma cree usted que podría verse afectada la personalidad de un niño que presenta o que sufre de este trastorno de la dislalia? La dislalia, ya, el pronunciar palabras. Wow, acá sí tenemos un bagaje bastante amplio en cuanto a la dislalia. Eh, ¿Quién no ha conocido de niños, de estudiantes, algún compañerito que no pueda pronunciar la R o que omita sílabas o que cambie sílabas? O no, nunca faltó apodos, sobrenombres, burlas y todo ese tipo de cosas. Eh, Emotivamente va a calar en un niño si sufre burlas, si sufre ese tipo de humillaciones, exclusiones, apodos y esas cosas. Un niño, trabajemos principalmente aquí lo que es con la familia, con el entorno escolar, con la sociedad, a nivel individual, con el mismo estudiante, lo que es el autoestima. Para mí es básico el autoestima, que este niño, pese a que cualquier individuo, cualquier grupo vaya a ser o se de repente burlarse de ese déficit, eh, pues tenga la fortaleza emotiva, la fortaleza moral de que no le afecte, y si le va a afectar, que sea en menor grado. Emocionalmente, el no poder comunicarse, el no poder desarrollarse verbalmente en un entorno social, el que sea, pues va a llevar de repente a un camino de depresión, un camino de ansiedad, puede generar un cuadro hasta de depresión extrema, dependiendo a qué es lo que vamos a, de repente, qué queremos para nuestra vida, pero nos limitamos porque de repente nadie se está trabajando con nosotros el aspecto de mi padecimiento, ¿no? Mm, una desadaptación en el campo de ustedes, una desadaptación y problemas muy marcados en cuanto a su desarrollo de aprendizaje. No es lo mismo un niño que pronuncie bien las palabras a un niño que no pueda pronunciar, al cual su nivel de aprendizaje va a hacer la diferencia. En la parte emotiva, ese es uno de los principales esas dolencias que va a tener, por así decirlo, ¿no? Muchas gracias, amigo Joel. Siguiendo con las preguntas de la entrevista, ¿cómo cree usted que podríamos decirle o informarle a un padre de familia que su hijo presenta este trastorno del dislalia? A ver, mm, como docentes, no podríamos decirle a un padre de familia, ¿sabe qué? Su niño tiene esto, porque nos exponemos de repente a que pueda haber por ahí un malentendido. Usted es especialista, usted lo ha evaluado, ¿qué evaluaciones le ha hecho a mi niño para que llegue a esta determinación? No, lo que sí podemos mencionarles los síntomas. De repente por ahí, señora, señor, mire, lo que pasa es que he estado investigando y un posible trastorno que pueda tener su niño es esto. ¿Por qué? Porque encuentro este síntoma, estos síntomas. Uno de estos trastornos presentan entre, digamos, 5 a 10 síntomas. Con que sean 4 o 5 síntomas que nosotros observemos, ya tenemos indicios, solo indicios, ojo, señores futuros profesores, o de repente algunos ya trabajando. Solamente tenemos indicios. Ni siquiera quien les habla puede diagnosticar este tipo de trastornos, porque como les digo, no soy un especialista en esto. Un psicopedagogo netamente es su especialidad, en la cual un neurólogo va a poder identificar este tipo de cosas y con todo el derecho del mundo y la autoridad de su profesión
de su especialidad va a poder decir, sí, esto es lo que tiene. Y bueno, de la única forma que podemos decirle, ¿sabe qué? Su niño tiene estos síntomas. Hay una posibilidad de que pueda tener dislalia. Lo que tiene que hacer es llevarlo a un especialista y que lo trate, ¿no? Y que en base a ese diagnóstico que puedan darle, ya venir con las recomendaciones, ¿no? Muy bien, amigo. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero para que le haga las preguntas. Ok. Ok, muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, todos los niños que presenten trastornos del lenguaje, como por ejemplo la dislalia, la discalculia o la dispraxia verbal, con otros más, deberían de ir a un psicólogo, y si fuera así, ¿cuáles serían las consecuencias o efectos de los niños que no lo hacen, ¿no? Quisiera saber. Definitivamente, sí, 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 y 100% sí. Todos los niños que presenten, aunque sea síntomas, deben ir a un psicólogo, deben ir a un especialista. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que todos estos trastornos que me menciona, su nombre correcto, como decir, su nombre básico es déficit de aprendizaje, es un trastorno de déficit de aprendizaje. Como mencionaban al principio, lo que es la disgrafía se llama déficit de aprendizaje con dificultad para expresar lo escrito. Técnicamente ese es el nombre. Y de la misma forma, para expresar lo hablado, para expresar en números, ¿no? Es un déficit de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que la principal consecuencia es dificultad en aprender a una velocidad menor a que un niño que no tenga estos padecimientos, ¿no? Para desarrollarse en un ambiente social, como les mencionaba hace un momento, el que sea, un ejemplo, discalculia, un niño por el solo hecho de no poder calcular, de no poder hacer sumas, de no poder hacer restas básicas, el solo hecho de ir a la tienda, nada más, por ejemplo, me están mandando 10 soles, ¿con cuánto tengo que regresar devuelto? No sé sumar, no sé, intento, pero no lo puedo hacer, y si lo hago mal, ese solo hecho nada más ya en ese ambiente, en ese entorno social, ya le está generando un estrés. De repente tiene que ir, un ejemplo, ya soy grandecito, voy a ir a donar sangre, ¿cuántas unidades? Una, dos, no sé, oye, necesito tanto. Para múltiples actividades en el entorno que sea social, laboral, hasta amoroso, ¿no? Oye, si tenemos, tengo de repente una novia que le encanta mucho las fechas, oye, del 1900, no sé, del año 2010 que estoy con mi pareja y ya estamos 2022, ¿cuántos años cumplimos? No sé, a eso nada más ya vamos viendo cómo se genera un estrés, va a generar ansiedad, el no poder desarrollarse. Básicamente desde muy pequeños, el aspecto académico, déficit. En desarrollo social, en el entorno, déficit. Eso es lo que va a menguar, ¿no? No es lo mismo un niño que no padezca a que sí lo va a padecer, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Y a partir de qué edad los niños pueden ya asistir a un psicólogo, ¿no? Ya que, complementando la pregunta anterior, si se diagnostica, por ejemplo, a los 3 años, ¿ya puede un niño asistir al psicólogo? Ah, bueno, basándonos específicamente en este tipo de trastornos, como padre de familia, como docente también, de repente si un niño no pronuncia bien, no sabe calcular, no identifica números, cualquiera de estos tipos de trastornos, yo creo que hasta los 4 años no habría que preocuparse, porque el desarrollo en este aspecto, el aspecto cognitivo de los niños es muy, 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 tienen velocidades muy distintas. Algunos socialmente habrán escuchado que dicen, oye, mi hijo al año nada más ya habla clarito. Como otros te van a decir, mira, ya va a cumplir año y medio y todavía ni una palabra, ¿no? O sea, hay una velocidad muy distinta en cuanto que ya pasado los 4 a 5 años, ya se van estandarizando. Los niños de 6, 7 años, 8 años, 9 años, ya ellos por su edad, a un año más, un año menos,
ya ellos estandarizan ya las velocidades de aprendizaje, las velocidades cognitivas. Pero yo creo que a partir de los 5 años, de repente cuando empezamos a notar ese tipo de cosas, un niño de 5 años no me pronuncia bien, no hace cálculos simples, no me puede escribir bien, yo pienso que a partir de esa edad todavía podríamos llevarlo, ¿no? Tratar. En este aspecto, solo en este aspecto estoy siendo específico, ya que en otros aspectos, de repente, si un niño por ahí tiene tocamientos indebidos, no interesa la edad, igual se le lleva a quien hay que tratar, entrevistar, son a los padres de familia, su entorno familiar y todo, ¿no? Pero específicamente en esto, a partir de los 5 años, yo creo que estaría bien. Si antes, como recomendación, si antes de presenta síntomas, los síntomas que de repente puedan investigar o que les he mencionado, no habría que alarmarse mucho, ¿no? Ok, muchas gracias. Ahora sí doy paso a mi compañero para que pueda continuar con las preguntas. Buenas noches, psicólogo Joel Gutiérrez. Sí, yo le voy a hacer la pregunta acerca del trastorno de la calculia. ¿En qué afecta la calculia en la parte emocional del niño? Acalculia. Ya, la calculia, mira, de todos los trastornos, este es, no sé si me permiten un poquito de repente entrar en definición en esto, este es uno de los trastornos que a nivel mundial muy poco se ve, es muy poco los casos en los cuales se encuentra y se haría notar más porque se podría confundir con la discalculia. En este caso es un poquito más severo, el padecimiento es un poquito más severo que la discalculia. La calculia es bastante severo el padecimiento. Si a un niño tú le dices, ¿cuánto es 2 más 2? Te puede decir 3, ¿no? O sea, tiene ese padecimiento más que nada con bases neuronales. No hay mucho que rebuscar a nivel docente, a nivel psicológico, no hay mucho que rebuscar porque esto se puede dar bajo de repente lesiones cerebrales, una meningitis cuando era bebé, de repente al nacer hubo manipulaciones, unas praxis de parto mal ejecutadas. Esto más que nada tiene que ver con la parte física, la parte orgánica. Eh, como sabrán, la parte numérica, la parte de nuestro cerebro que maneja la lógica y los números es la parte frontal izquierda, donde manejamos todo lo que es cálculo. Y de repente algún golpe, alguna lesión, el niño se cayó y se golpeó esa parte de su cabecita, es por ahí que va la definición de la calculia, ¿no? Y emocionalmente, imagínense, si con la discalculia genera ciertos malestares, imagínense un niño que va a tener que llevar, si no lleva tratamiento o una subsanación de esa afección cerebral que pueda tener, imagínense más adelante. O sea, un niño, tú le dices, ahorita tienes 10 años, en 5 años, ¿cuánto tendrás? Te va a decir 20, 21. Es simplemente no puede concatenar números. Él va a ver un número 4 y en su mente está 4 y te va a decir 5. O sea, es tan grave esta afección que ni siquiera conceptos básicos sobre cálculos numéricos puede realizar. Eh, es tan grave que si tú le das una calculadora tampoco va a poder desarrollar cálculos. Es así de grave. La afección emocional es muy delicado, puesto que es una persona que a nivel numérico, como ya les dije, lo vemos en todo aspecto. A donde vayamos son números tras números, números tras números. Es inconsciente ya lo que hacemos. Subimos a un colectivo y ya sabemos cuánto pagar. Subimos un taxi y ya sabemos cuánto va a ser la diferencia. Es somos bastante dependientes de ese aspecto, del aspecto numérico. Bueno, y en este aspecto y en esta parte, en esta afección es emotivamente hay que ser tratado con mucha delicadeza, de verdad. Muchas gracias, psicólogo. Eso es todo. Como acotación de repente un poquito a esto, les mencionaba, no es por limitarme ni limitarlos a ustedes,
La calculia es bastante delicado, que no podemos tratarlo en el ambiente familiar, que no podemos tratarlo en el ambiente escolar. Necesariamente tenemos que buscar especialistas para este tipo de casos, ¿no? No hay forma de que podamos ayudarle a subsanar, de repente a sobrellevar, como les mencionaba, en el aspecto anímico, en el aspecto moral, dándole ánimos, podemos ayudar a un estudiante, ¿no? Cabe resaltar de que de que no son malos estudiantes, simplemente hay un déficit, como de repente la dislexia, el no poder leer, el ver las letras al revés. No son malos estudiantes, sino que muchas veces quisiera entrar en conciencia en esta parte, muchas veces docentes de repente poco preparados, padres de familia poco preparados, identifican a un niño, no, mi hijo es bruto en matemáticas, no sabe, números no sabe, pero ponle un libro, sí lee, sí todo, pero no sabe, no es que no sabe, es que simplemente la calidad de estudiante se ve en todas las áreas, y si es que en una sola área no me está respondiendo, es indicio bastante marcado de que algo está pasando, porque un mal estudiante me va a hacer mal estudiante en todas las áreas, no solamente en una de ellas. Y el poder identificar nos va a ayudar bastante. Bueno, de alguna forma poder acotar un poquito más para eso, ¿no? Bueno, amigo César, César Joel, con esa pregunta hemos finalizado la entrevista, no sin antes agradecerte por tu tiempo, por tomarte la molestia en ayudarnos para tener estos conceptos más claros, ¿no? Que son fundamental para nosotros como docentes desempeñar mejor nuestra labor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Y agradecido con Rubén de que de repente me dé la satisfacción de poder compartir lo poco o mucho que académicamente podamos alcanzar cada uno de nosotros, ¿no? Espero haber sido de ayuda, espero les sirva y cuando quieran. De antemano tenemos en común el contacto con mi amigo Rubén y cualquier cosita estamos para servir. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y no por brindarnos este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.